hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de Obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 19 de febrero, damos comienzo al programa 308 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 308, que corresponde al sábado 19 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque, destinado a los temas de política internacional, arranca con el informe de Hernán Pereira y luego le sigue Marcela Camerano con su informe europeo, para completar con la columna de Fernando Izas sobre Palestina y Medio Oriente, que esta vez va a considerar la información sobre el Líbano. Cerramos el bloque con un tema musical de RS Positivo y el Fondo Monetario Internacional. Hacemos una pequeña pausa destinada a informar sobre todos nuestros medios de comunicación y luego entramos al segundo bloque, también llamado segmento cultural, con la columna de Panorama Teatral de Marisa Barrera y una obra de Mex Urtiz Berea. A continuación, la columna de Cine Universal de Rubén Cusati, que va a comentar sobre los festivales de cine, y en este caso Cannes. Seguidamente, la columna Carnaval Porteño, esta vez con La Redoblona y su retirada 2020. Finalmente, vamos a retomar nuestra agenda cultural para las recomendaciones sobre el tiempo libre. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional para Obligados a Volver. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador del programa desde hace varios años. La realidad internacional está asignada o sigue asignada por el conflicto que tiene por un lado a Rusia y por el otro a Estados Unidos,
y en el medio Ucrania. Ucrania había solicitado su ingreso a la OTAN y Rusia se ha opuesto en forma terminante. Dice que sería traer los misiles de la OTAN a las puertas de Moscú, a un par de minutos de Moscú, y que esto no lo va a permitir. La última novedad es la expulsión del número 2 de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, que seguramente esto está ocurrió el día jueves. Estamos elaborando este informe en la madrugada del viernes y seguramente Estados Unidos va a responder hoy con la expulsión de algún alto funcionario ruso de la embajada en Washington. En general se la toman con el jefe de inteligencia, es decir, el número 2 suele ser el jefe de inteligencia de la embajada, el jefe de los espías, digamos. Pero de todas maneras son aprietes diplomáticos. En realidad lo que Rusia se ha parado frente a Estados Unidos diciendo en la negociación directa, bueno, no vamos a aflojar ni un tranco de pulga en nuestro reclamo de que Ucrania no ingrese a la OTAN. Esto es lo que pide Rusia, que decididamente no ingrese. Hubo de parte de Ucrania algún par de vacilaciones esta semana, seguramente por presión de gobiernos europeos, sobre todo de Alemania y de Francia, que son los aliados, entre comillas, débiles de Estados Unidos. El más radical parece ser el del Reino Unido, que está, por lo menos en cuanto a declaraciones, muy agresivo con Rusia, Boris Johnson. Pero Boris Johnson en realidad lo que tiene es un grave problema interno, porque está al borde del procesamiento y al borde de la destitución por las fiestas a las que se desarrollaron en la residencia del primer ministro, famoso Downing Street en Londres, durante lo más duro de la pandemia. Y todas estas fiestas salieron a la luz, incluso con grabaciones, y está respondiendo el primer ministro inglés a cuestionarios de Scotland Yard que van a dar lugar a la actuación de jueces y probablemente un pedido de destitución en el futuro. Habrá que ver cómo evoluciona eso, pero de todas maneras lo que puede aliviar la situación de Boris Johnson es justamente el apoyo a Estados Unidos en el conflicto con Rusia por Ucrania, como una válvula de escape. De todas maneras, Francia y Alemania tienen una posición bastante vacilante, están pidiendo negociación. En realidad lo que tienen es una dependencia muy grande del gas ruso para mover sus propias ciudades y sus propias maquinarias industriales. Y este es un tema bastante delicado y bastante difícil. Estados Unidos no tiene negocios casi directos con Rusia. Lo ha elegido como el chico malo de todas las actividades anti-norteamericanas en el mundo, porque primero se lo había tomado con China, pero como con China existen negocios realmente increíbles del orden de varios billones, miles de billones de las empresas de Estados Unidos en Rusia. Para dar un ejemplo, solamente Apple, la fabricante de computadoras y teléfonos más grande de Estados Unidos, su segundo cliente en el mundo es China. Es decir, es el segundo país del mundo donde más equipos vende, pero además los produce en China bajo licencia de Apple. Y con la calidad de ser número uno del mundo. Doy este ejemplo. General Motors produce tantos autos en China como en Estados Unidos, y así de seguido las grandes empresas de Estados Unidos radicadas en China en la época de que iban a buscar mano de obra barata y un mercado que de otro modo se les hubiera negado. Entonces corrieron la mira del fusil y dijeron:
no es China nuestro enemigo, y buscaron a Rusia, volviendo otra vez a la tensión de la Guerra Fría, cuando Rusia era el eje de la Unión Soviética o el socio mayoritario dentro de la Unión Soviética. De todos modos, habrá que ver cómo siguen las negociaciones. Hay fuertes combates en estas dos repúblicas separatistas y Ucrania, en el este de Ucrania, pero hasta ahora son combates de artillería, son bombardeos de artillería. Habrá que ver cómo evoluciona esto en las próximas horas. Estados Unidos había dicho que el 16 de febrero era la fecha de la invasión rusa a Ucrania. No se cumplió esta predicción. Ahora Biden dice que es en los próximos días, ya no pone fecha. El 16 estaba Bolsonaro de visita en Moscú y dijo que tenía grandes coincidencias con Putin, aunque después, para lavar su imagen, se fue a Hungría y se estrechó en grandes abrazos con el gobierno ultraderechista de Budapest, y allí se encontró verdaderamente en casa, ¿no? Pero de todos modos se enfrentó con la administración de Estados Unidos diciendo que él va donde quiere, porque surgieron críticas del Departamento de Estado a que justo en el momento de máxima tensión por el tema de Ucrania, Bolsonaro estuviera en Moscú en visita oficial y se entrevistara ese día con Putin. De todas maneras, no pasó nada ese día, el 16 de febrero, y parece ser que las predicciones de Estados Unidos no se vienen cumpliendo del todo bien. Habrá que ver de todos modos qué es lo que ocurre, porque la situación está muy, muy tirante. Rusia ha dicho que o se acepta su pliego de peticiones que Ucrania no entre en la OTAN, o va a desarrollar una solución técnico-militar. Esto quiere decir, en lenguaje del eufemismo diplomático, va a invadir Ucrania. Y bueno, esto podría desatar una crisis realmente tremenda, espantosa, ¿no? En América Latina, bueno, sigue la presión de Estados Unidos sobre el gobierno argentino. Ahora no nos han aprobado en el FMI todavía el acuerdo. El embajador de Estados Unidos aquí en Buenos Aires, el nuevo embajador designado por el gobierno de Biden, se ha reunido con empresarios y ha pedido que el FMI incluya en la negociación con Argentina cuestiones tales como la reforma jubilatoria y otra serie de cosas de la agenda del fracaso, ¿no? que ya la vivimos en la Argentina, pero vuelven con todas estas recetas neoliberales a ultranza, y bueno, lo que no se aprueba es desde el directorio del FMI la renegociación de la deuda externa argentina. Y esto es una espada de Damocles sobre el gobierno de Alberto Fernández, que quién sabe en qué va a terminar como presión. Porque Argentina tiene que pagar, y mucho, a partir de marzo al FMI, y el tema es que no lo va a poder hacer, o si lo hace no vamos a poder importar otra serie de cosas imprescindibles para la marcha del aparato productivo argentino. Así que bueno, de todos modos, en el centro de las perspectivas políticas está la elección de Brasil. La elección de Brasil va a ser en el segundo semestre, casi al finalizar el año. Hasta ahora Lula va marchando con amplias ventajas, pero hay una gran ofensiva de parte del gobierno de Bolsonaro y de parte de los medios en Brasil para tratar de desgastar a Lula en los meses que quedan de acá a las elecciones. Esto es lo que hay que mirar con mayor atención en el panorama político, porque tiende a ser definitorio. Y además la crisis en Perú, que ya se transforma en permanente. El gobierno de Castillo no ha podido gobernar
prácticamente un solo día no ha podido aplicar ninguna medida en los 6 meses que lleva en el poder, bueno, en el no poder, ha cambiado de gabinete una infinidad de veces y le están preparando un golpe institucional para sacarlo, ya lo ha denunciado su nuevo primer ministro y no creemos que en el futuro vaya a poder estabilizarse. Hola a todas y todos del programa Obligados a Volver. Les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. En una Europa occidental y central conflictuada, con tensiones puestas por Estados Unidos entre la OTAN y Rusia, estamos saliendo de una pandemia del COVID-19. En esta conflictiva Europa de hoy se han levantado las medidas tomadas para llevar adelante el coronavirus que hace 2 años que convive con nosotros. Hay algunos países como Suiza donde a partir de esta semana ha levantado todas las medidas sanitarias que llevaban. Lo único que sigue estando es el barbijo, la máscara para los transportes públicos y algunos lugares internos donde haya mucha aglomeración de gente. Pero por el momento, esta semana se abren discotecas, bares, terrazas, restaurantes y todo sin pase sanitario, sin obligación de irse a vacunar, donde los casos de contagio siguen aumentando, aunque bueno, la curva va bajando, con la variante Omicron. No todos los países de Europa han tomado estas resoluciones, estas mismas resoluciones. Por ejemplo, en Francia, para ingresar se necesita un pase sanitario con vacunación completa, desde 14 días, ¿no? La última vez hacia adelante. Y sí, que sea reciente de hasta 4 meses. Si no van de 14 a 4 meses, la vacunación completa, digamos que no se puede ingresar al país. Por otro lado, el barbijo sigue estando para entrar en todos lados y el pase sanitario por ahora también. A partir del 24 de febrero posiblemente se levanten algunas medidas donde no están incluidas en Francia el pase sanitario, la anulación del pase sanitario. Alemania todavía es más precavida, está cuidándose un poco más y estas resoluciones van a ser estudiadas a partir de los primeros días de marzo, porque no intentan todavía levantar todas las medidas. En Holanda poco a poco también se van abriendo los lugares sin pase sanitario, todavía guardando algunos lugares con barbijos. En Austria la vacuna ya no es obligatoria, la vacuna, la tercera dosis, ya no es ninguna dosis, ya no es obligatoria y poco a poco ya también se van abriendo. Donde todavía quedan algunas restricciones es en Italia, donde sí se sigue pidiendo el pase sanitario
en gran parte del país. España también va abriendo poco a poco todas las normas sanitarias. Queda en la gente un poco el reflejo de cuidado y de decir no nos descuidemos y sigamos utilizando la máscara, el barbijo, sobre todo donde hay aglomeraciones. Esto es más para la gente a partir de los 30, 40 años, ¿no? La juventud ya sabemos que lo que quieren es libertad y salir a las discotecas y el baile sin el barbijo. Bueno, no toda la juventud, obviamente, pero hubo grandes conflictos en las fronteras, en París mismo, y con camiones y manifestaciones que se dirigían hacia Bélgica. Y en estos días también en París muchísimas manifestaciones por las medidas económicas, sobre todo. No nos olvidemos que este año en Francia es un año de elecciones presidenciales, con muchísimas candidaturas, sobre todo las encuestas muestran que la derecha tiene sus grandes favoritos. Por otro lado, bueno, obviamente que está Marine Le Pen, donde está bajando un poquito su énfasis, y Eric Zemmour, que, bueno, pobre señor, es bastante polémico, es bastante cuestionado, y bueno, es antifeminista, es bastante racista, bueno, una persona bien digna de la derecha. Macron todavía no se pronuncia o si se va a postular, aunque la juventud de Macron ya está militando en las calles. Es muy probable que sí, que obviamente que si él se vuelve a postular, es muy probable que vuelva a ganar. Yo no creo que sea esto es personal, yo no creo que sea por la excelente presidencia que ha llevado, que no ha sido dentro de todo, de las peores, pensando que hay una pandemia también. Esto se asimila mucho con la Argentina, pero puede llegar a ganar porque entre todas las cosas, como ha pasado en la última elección, es uno de los mejores entre los peores. Esa es mi opinión. Pero bueno, la izquierda francesa le cuesta muchísimo subir, que la gente vuelva a creer después de Holanda, obviamente. Bueno, esto es un panorama global de toda Europa, donde poco a poco este año se tiene que volver a crecer económicamente y hay muchísimos conflictos. Ya veremos en las próximas semanas, hablaremos un poco más de la economía. Es todo por hoy. Muchísimas gracias, Marcela Camerano, para el programa Obligados a Volver desde Ginebra, Suiza. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento internacional de Palestina y Oriente Medio, y como venimos con una dinámica en los últimos programas de dedicar 1, 2 o 3 programas a cada país, hoy nos toca el Líbano, la llamada Suiza de Medio Oriente, por el enorme parecido geográfico y de clima que tiene el Líbano con Suiza y con el norte europeo inclusive. Una tierra bendita en cuanto a su tierra, a la riqueza debajo de su suelo, pero también, al igual que nuestra República Argentina, con la bendición de gozar de los 4 climas durante todo el año y también
atento al tamaño acotado en kilómetros cuadrados que tiene, el Líbano es aproximadamente del tamaño de nuestra provincia de Tucumán, por ejemplo. Uno en muy poco tiempo baja desde los picos nevados a las playas del mar Mediterráneo, por ejemplo, donde en el mismo día encuentra los beneficios de tener dos climas totalmente diferenciados. El Líbano logró su independencia el 22 de noviembre de 1943, que al igual que Siria, como tratábamos en los programas anteriores, estaban dominados y ocupados por el mandato francés, al igual que Palestina bajo el mandato británico. Pero recién en 1946, Francia recibió órdenes muy concretas y tajantes por parte de la ONU y tuvo que retirar su presencia militar en la región, habiendo estado 3 años especulando con asegurar algunos de sus intereses en la zona. El Líbano, Siria, y fundamentalmente seguir siendo un actor, un activo en las decisiones del Líbano, cosa que de una forma u otra, ante las distintas coyunturas que tuvo esta incipiente nueva república del Líbano, Francia tuvo mucho que ver, sigue teniendo mucho que ver, pero con una mirada hoy totalmente distinta con respecto a las intenciones del imperio a través de sus lugartenientes en la zona. Las noticias más recientes con respecto a la realidad y a la actualidad libanesa tiene que ver con agosto de 2020, cuando el mundo observó atónito la explosión en el puerto de Beirut, la capital libanesa, que provocó 200 muertos y varios cientos de heridos. Explotó un depósito que le atribuyen que era un depósito de explosivos y de armamentos destinados a el partido Hezbollah, que actúa como la resistencia armada del pueblo libanés, atento a que no posee un ejército en lo formal, y un sector del pueblo, en este caso este grupo de raigambre islámica, que es el partido Hezbollah, con una alta presencia en el Parlamento libanés, actúa como la resistencia ante la ocupación del enclave colonial israelí en el sur, en los territorios del sur del Líbano, con permanentes incursiones aéreas y ataques inclusive a lo que Israel sostiene que son cotos de la resistencia de extremistas palestinos y de extremistas del Hezbollah. El Líbano está pasando por una situación económica y financiera y social particularmente extremadamente difícil. Puedo esgrimir de que, tratando de trazar una simetría con lo que le pasó en los últimos años a Grecia, con lo que le pasó en los últimos años a Portugal, con esta especulación y este aprete que está llevando el Fondo Monetario Internacional con los países y particularmente con los gobiernos que se resisten de alguna manera a llevar adelante las políticas que ellos quieren imponer a capa y espada. El Líbano no es la excepción, como tampoco somos la excepción los argentinos, atento a las últimas noticias de los acuerdos del acuerdo y las letras chicas que se quieren firmar con el Fondo Monetario
internacional, de la misma manera que el Líbano, por una deuda ilegal contraída justamente no para ser invertida en infraestructura para el país. El ejemplo de esto que estoy dando tiene que ver y guarda estrecha relación con la detención en las últimas horas de un septuagenario ministro del Banco Central del Líbano, que casualmente está acusado de malversación de fondos y una larga lista de delitos que llevaron al Líbano a la situación en la que se encuentra, con una crisis social importante y con una carencia de gas, de electricidad, y está recibiendo ayuda directa de Jordania, de Siria, en lo que está relacionado con el suministro de energía eléctrica, en un invierno realmente muy crudo, a pesar de que los inviernos son crudos en todos lados, particularmente este año en Oriente Medio vino de manera importante en cuanto al daño producido a la población y producido también a los recursos de la tierra, una riqueza importante. Llegamos al final, le agradezco a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver, buena semana y nos estamos encontrando en el próximo programa. Gracias y buenas tardes. El fondo te presta guita, te presta pero te quita. País que lo solicita, hacia el abismo se precipita. Original RS Positivo. Su plan es la recesión, que el Estado baje gastos, que la gente coma pasto a precio de exportación. Te aplastan con la inflación, te matan a tarifazo. A corto mediano plazo la economía se funde y cuando el país se hunde te asfixian entre sus brazos. Original RS Positivo. El fondo te presta guita, te presta pero te quita. País que lo solicita, hacia el abismo se precipita. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver,
un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.